Porque mis padres eran muy pobres. Mi padre era jornalero y trabajó mucho con el tío Gregorio Izquierdo, que era una persona importante y seria de San Sebastián de los Reyes. Mis padres tenían muchos hijos, poco dinero porque no debía de haber muchos trabajos y lo pasaban mal. Mi madre siempre decía, mis 2 hijos se me han muerto de hambre. Se murieron 2 en el mismo día. Una de 2 meses y el otro de 2 añitos. Y mi padre toda su vida había sido pastor, porque sus padres tenían animales, tenían vacas, tenían corderos, bueno, entonces era el pastorcito de la casa. Él era jornalero en el campo, aunque se dedicaba a los últimos años de su vida se dedicó también a la albañilería, porque tenían mejores condiciones de trabajo y mejores salarios. También se creó ahí muchas enemistades en el pueblo, sobre todo de la gente poderosa, de los propietarios de las tierras, porque animaba a la gente del pueblo a marcharse con él a trabajar a Madrid, por las mejores condiciones de trabajo. Por parte de mi familia siempre han sido del campo, eso es lo primero, que eso no lo recordaba yo. Y luego lo segundo es que cuando empezaron a dejar, digamos, el campo, ya fue mucho más atrás, prácticamente casi antes de nacer yo. Mi abuelo era jornalero, se dedicaba al campo, como pues a lo que salía, entonces en aquella época por aquí, pues a segar. Yo lo que más tengo oída es de segar y también de la construcción, también trabajan en la construcción. Que antes de la guerra mis padres vivían bien, vamos, que no es que vivieran ricos, pero se vestían sus trajes y sus cosas. Pues se dedicaba de pastorcillo. Tuvo primero con su suegro, que a su suegro le mató una bomba, y estaba de pastorcillo. Y luego de pastorcillo, pues lo primero que hizo fue antes de irse a la mili, casarse con mi madre. Y luego después de casar, pues fue cuando se le llevaron ya a la mili. Que él vivía en Madrid, trabajaba en el Metropolitano. Y bueno, pues desde allí estaban bien, pero finalmente volvió aquí al pueblo, a San Sebastián de los Reyes. Y bueno, pues se dedicaba aquí pues, al campo. Sabemos ya a posteriori hemos sabido que fue miembro de la CNT, uno de los dirigentes de la CNT, aquí también ya en San Sebastián de los Reyes. Mi padre fue presidente de UGT porque es quien fundó UGT. Mi abuelo era de UGT, y por el cual fue nombrado primero segundo teniente de alcalde, luego primer teniente de alcalde y alcalde por la UGT. Empezó su vida política, digamos, en marzo de 1936 al ganar el Frente Popular. Ahora va saliendo información y parece ser que sí que había pertenecido. Nosotros información de eso no teníamos, pero lo que vamos descubriendo es que pudo pertenecer a la UGT. El sobrino de mi abuelo, Cipriano, militaba en la JSU, y Genaro y Ciriaco, que son los hermanos de mi abuelo, también tenían militancia en la UGT. Cecilio San Rodríguez, que es el tío de mi madre, no se le conocía ninguna militancia política. Del trabajo político porque todo lo que yo sé es lo que me han trasladado mi abuela y mi madre. Mi abuela nunca jamás me dijo que mi abuelo fue, que tenía una afiliación a la CNT, jamás nos lo contó. Eso lo hemos sabido posteriormente por documentos que así lo constatan. Sé que estaba en la UGT afiliado y no nos dijeron nada más. Antes de la guerra tenemos carnés de él, que estaba afiliado a la UGT, de afiliación a partidos políticos. Yo creo que estaba próximo a las Juventudes Socialistas Unificadas, igual que su hermano, el que mencioné antes, que era comisario político,
o igual ¿cómo se llama? Que Reyes. Yo creo que todos eran, vamos, mi abuelo de hecho están en el Museo Etnográfico, están los carnets suyos que son de la UGT. La mayoría de los jóvenes de San Sebastián de los Reyes se fueron como voluntarios a lo que se conoce como el Frente del Agua, es decir, a defender los pantanos que suministraban agua a Madrid. Y 53 vecinos de San Sebastián de los Reyes estuvieron en Paredes de Buitrago porque lo que querían el bando golpista era cortar el suministro de agua a Madrid para que Madrid cayera lo antes posible. Sí, mi abuelo nació en el año 1908, eran 7 hermanos, me parece que eran, creo que 4 chicos y 3 chicas. De los 7 chicos, 4 por unas razones u otras se vieron involucrados en el fatídico golpe de Estado. Y fueron de los primeros que se movilizaron, cuando el golpe de Estado se movilizaron aquí en el pueblo. Aunque más bien, por lo que he leído en la documentación de Roberto, más Reyes y Leoncio que mi abuelo. No eran todos de la misma quinta porque parece ser que con 21 había alguno, varios con 23 años, pero alrededor de los 30 años eran los que más. Entonces, claro, todas esas generaciones son las que se las cargaron de un plumazo. Mi abuelo y mi abuela, pues incluso yo tengo fotografías de que no sé por qué, o a lo mejor son figuraciones mías, les dejaban ir al frente. Y entonces hay fotografías de ellos con mi abuela que desde entonces, desde que le mataron, vistió de negro, y había fotografías de mi abuela de color, vistiendo de color. También fue presidente de las fincas incautadas, de la recolectividad campesina, que era para dar de comer a la gente del pueblo y a los que estaban en el frente, para solucionar los problemas. Y entonces mi padre ya se salió de presidente y se fue con los carabineros. Mi abuelo, durante su mandato, una de las cosas por la cual le felicitaron en el Consejo Superior de Abastos de Madrid fue por el buen abastecimiento que hubo durante la guerra en el pueblo, pueblos limítrofes y en el frente, por la buena distribución que se hizo de los víveres. También se construyeron refugios porque durante su periodo de mandato se bombardeó Colmenar Viejo, entonces se hicieron refugios y también se dio la tarjeta para los víveres, la tarjeta de racionamiento a los vecinos de Colmenar Viejo que se vinieron huyendo de los bombardeos a la finca Pesadilla. Leoncio Pereira pues era hermano de mi abuelo, fue comisario político de la 26 Brigada y murió en el frente, pues según tenemos datos, el 9 de octubre del 37, por lo que tenemos entendido fue por siempre ha sido la familia por una bala perdida, no saben quién lo mató, saben si fue una bala perdida. Y una anécdota también de las que hay sobre Leoncio, que al acabar la guerra, pues a Leoncio le enterraron aquí en el cementerio de San Sebastián de los Reyes. Cuando al acabar la guerra, pues cierta gente de derechas pues le querían sacar de la tumba, le querían sacar de tumba. Y al final, entre unas cosas y otras, al final parece ser que al final no le sacaron, pero la intención era sacarle de la tumba. Con una ambulancia llevaban a los heridos y entonces les tiraron un S y murieron todos. Y uno que quedó, de los que ya sabes que muchas veces se salva alguno, le trajo a mi abuela el reloj de mi tío que llevaba de estos de
De bolsillo. Y por eso le conocieron, porque creo que quedaron estrozaditos. Ya ves, volaría por el aire. Pero vamos, ese le mataron en la guerra. He pillado en la mili la cosa de la guerra. Estaba aquí en Somosierra, de cocinero. Y ahí se pasó prácticamente la guerra. Y yo preguntándole precisamente un día que yo ya tenía conocimiento de algo, me dijo que él no se había metido con nadie, que no había matado a nadie. Y lo primero se lo pregunté yo, claro. Digo, yo quiero saber si usted o no ha hecho esto o no ha hecho lo otro, porque yo a alguno le podré tapar la boca si me lo dice. Y él me dijo que no podía decir ninguno que se había metido con nadie. O sea, él más le metieron en la cárcel por las firmas de 2 individuos. Finalmente fue al frente, porque él estuvo en Barcelona combatiendo, y de allí fue cuando finalmente cuando acabó la guerra, a él le dijeron, bueno, pues dijeron en común que para todos, que el que no hubiera matado ni hubiera robado, que podía volver tranquilamente a su sitio, a su ciudad. Y él, bueno, pues con el ansia de querer ver a su mujer y a sus 2 hijos, que eran los que le quedaban, pues volvió, regresó. Mi padre, hablando, luego contaré con los de mis tíos, mi padre Tomás, cuando terminó la guerra, dijo a mis tíos, yo me voy, que esto no nos dejarán pasar y nos matarán. Y mis tíos dijeron, no, hay una paz honrosa. Y mi padre dice, yo no lo creo. Entonces mi padre salió, se fue para Barcelona, a defender Barcelona, y luego cuando cayó Barcelona, mi padre se fue para Francia. Ellos dijeron que aquellas personas que no tuvieran las manos manchadas de sangre, que regresaran a sus casas, que no tenían nada que temer. Esto se lo creyeron muchos de los defensores de la República. Y a este pueblo, claro, volvieron muchos. Ya estaban detenidas algunas mujeres y, bueno, pues eso fue su final, ¿no? Porque muchos de ellos, cuando llegaron, fueron detenidos, llevados a prisión, algunos torturados y después fusilados. Se escondió primero porque sabía lo que estaba pasando, y finalmente, bueno, pues le amenazaron con que iban a matar a mi abuela y se entregó. Y bueno, a partir de ahí ya pues le encarcelaron en la cárcel de Colmenar, donde meses después le fusilaron. A Doroteo le fusilaron por estar en su casa en ese momento. Si no hubiese estado, no lo hubiesen fusilado. Pero llegaron y se le llevaron. Luego sí, lo construyeron, como con todos, un relato para condenarle, pero eso ya lo fueron construyendo. Realmente él no hizo absolutamente nada. Pero bueno, le culparon sobre todo de la muerte de estas 2 personas en San Sebastián, por la famosa carta que firmaron, y bueno, pues ahí se fue construyendo ese relato hasta que acabó con el fusilado. Tenemos que hablar de eso, porque me ha dicho esa carta, y entonces todos fueron matados todos los que firmaron esta carta. Mientras los hombres estaban en Paredes, pues una persona del pueblo que ostentaba la carnicería, Manuel Jiménez, pues era una persona de derechas que se había afiliado a la CNT un poco como autoprotección, y aprovechando que los vecinos, o sea, los milicianos estaban en el frente, pues tuvo un encontronazo con la mujer de uno de ellos, con Francisca de la Sen, me parece que se llamaba, y era la mujer de Restituto Rodrigo Laguna, que estaba también en el frente. Entonces ella, aunque era analfabeta, le pidió a una vecina que le escribiera una carta a su marido contándole lo que le había pasado con el carnicero. Cuando esa carta llegó a Paredes de Buitrago, pues allí decidieron escribir una carta a la CNT para que tomara medidas. Desgraciadamente esa carta no llegó a quien tenía que llegar, y al final a este señor le capturaron y le asesinaron. Este desgraciado hecho trajo como consecuencia que todos los firmantes de la carta de Paredes de Buitrago, que eran los 53 vecinos que estaban en Paredes, pues cuando les juzgaron el Tribunal Militar en Colmenar Viejo,
pues les condenara a pena de muerte. Hay que tener en cuenta que San Sebastián de los Reyes era un pueblo que en esa época tenía unos 1430 y tantos habitantes, y al finalizar la guerra se producen hasta ahora sabemos de 146 consejos de guerra. Es decir, que de cada 10 habitantes del pueblo en esa época, contando a niños, mujeres, hombres y ancianos, de cada 10 habitantes de ese pueblo, uno estaba en la cárcel o fusilado. Mi padre llegó una noche y le dijo a una vecina que donde iba, dice, a mi casa con mi mujer y mis hijos, dice, no sabes lo que ha pasado, tu mujer está detenida, tus hijos están en casa de tu suegra, que los ha recogido tu suegra. Entonces mi padre fue esa noche a vernos, y mi hermana mayor, que tenía 16 años, le dijo, padre, no se entregue, porque mi padre dijo que yo mañana voy al ayuntamiento, explico lo que ha pasado y a mí no me van a hacer nada. Y mi hermana le dijo, padre, no se entregue que le van a matar. Y mi padre dijo, no, hija, a mí no me van a matar porque yo ni he robado ni he matado. Entonces a mí no me van a hacer nada. Cuando yo explique lo que ha pasado, me van a dejar libre. Pero fue un ignorante. Mi padre llegó, le cogieron todos los caciques que había allí de San Sebastián, le dieron una paliza y ya le metieron preso. Le metieron preso en la escuela de niños, que estaba abajo del ayuntamiento. Ahí estuvo preso con todos los hombres. Porque yo recuerdo que era una niña, tenía 6 años, y yo iba todas las mañanas a ver a mi padre. Y veía a los hombres afeitándose, en camiseta, aseándose, todas las mañanas, hasta que ya se los llevaron a Colmenar. 3 tíos, pues ellos no quisieron huir, mi padre los dijo, vámonos que nos van a matar. Ellos se quedaron pensando que iba a haber una paz honrada, y al no haber una paz honrada, mis tíos fueron juzgados y fusilados en Colmenar. Su hermano era Reyes Pereira Rivero, que fue fusilado en Colmenar Viejo a finales de noviembre del 39, y también una hermana suya, Apolonia, que fue pues también represaliada por defender los valores republicanos. Mi abuelo, pues en primer momento fue condenado a pena de muerte, luego le fue conmutada por me parece que fue por una condena de 30 años. Pasó del calabozo del pueblo allá directamente a la cárcel de Colmenar, o por lo menos eso es lo que sabemos. No sé si finalmente, bueno, pues luego hay un margen de tiempo en el que no sabemos, porque a continuación detuvieron a su mujer, es decir, a mi abuela. Nosotros en San Sebastián de los Reyes hemos sido una familia muy castigada. Mi madre eran 10 hijos. De los 10 hijos mataron a 3. 2 el mismo día que Facundo, y el tercero un año más tarde. Igual, fueron los del pueblo quien firmaron para que los matasen. Sobre todo el último, el que mataron en el 40, mi tío, fueron los de San Sebastián de los Reyes, el tío Juanito el Largo, el Cano, que fueron a firmar para que le matasen. Porque mi familia pensaba verdaderamente que como había pasado un año, a ese no le matarían, pero sí le mataron. Nada, que estuvo en el frente del agua y le detuvieron y le llevaron a Colmenar Viejo y allí le fusilaron. Está localizado en la fosa que hay de lo que es la guerra civil y ahí está localizado, incluso últimamente por los estudios que han hecho está ahí. Mi abuelo fue fusilado, mi abuelo fue alcalde de San Sebastián de Madrid, como se llamó en el periodo de la República, y fue alcalde desde febrero de 1937 hasta mayo de 1938. Y fue fusilado en las eras de Navalaosa, en las tapias del cementerio de Colmenar Viejo,
el domingo 22 de octubre de 1939, le fusilaron en domingo, aunque se decía que los domingos no se fusilaba. También fueron fusilados en las mismas tapias y están enterrados en las mismas fosas un primo de mi padre, Cipriano Mateo Hernández, con 23 años, y un tío de mi madre, Cecilio San Rodríguez. Pues de Doroteo, en un principio, lo que siempre mi madre nos contaba, te lo voy a decir porque eso ha sido lo que toda la vida nos ha dicho. Ella pues debió de ir con 11 años a verle el día antes, y lo único que la dijo para su madre, la dices, cuando vayas a casa, la dices a mamá, hizo ese gesto. Simplemente pasó el dedo por el cuello. Entonces, eso es lo que siempre nos ha repetido mi madre. Luego ya, posterior, pues nos hemos ido enterando de que efectivamente al día siguiente le fusilaron. Fue mi abuelo para poderle lavar y enterrar con un ataúd. Una vez que ya se supo que el día, prácticamente porque se lo comunicaron, creo que el día antes ya sabían que al día siguiente, al alba, lo iban a fusilar. Bueno, pues en un pequeño trozo de papel le escribió la carta en la que, bueno, pues le decía que se habían querido mucho, que habían sido muy felices el tiempo que habían estado juntos, que le daba como un poco de permiso para si quería casarse otra vez que se volviera a casar, y que cuidara mucho de sus hijos, a los que quería mucho, y que, bueno, pues que si tenía que venderlo todo para subsistir, que lo vendiera, pero no lo hizo. Y me imagino que la carta le llegó, pues la hicieron llegar, porque ya estaba en Saturrarán cuando a mi abuelo le fusilaron, se la hicieron llegar, pues vaya usted a saber cómo, pero ella la mantuvo, la mantuvo, junto con un anillo, el anillo que mi abuela pues llevó hasta que prácticamente se rompió, porque estaba súper desgastado. Entonces, bueno, pues para ella era un anillo que no era de metal, era un anillo como de pasta, era muy curioso, con una foto. La foto de mi abuelo estaba borrada ya de tanto tiempo como lo llevó puesto. La que sí se conservaba mejor era la de ella, que era el anillo de mi abuelo. Lo que más la sorprendió, ¿no? La sorprendió y la dolió. Es un documento que tuvo que sacar, donde se hacía mención a digamos, el resultado, ¿no? del fallecimiento, el motivo por el que se falleció mi abuelo, ¿no? Y claramente ponía que falleció por impacto de bala. Ya un día yo estoy en mi casa y oigo a una mujer gritar por la calle que se los llevan a todos. Y yo me eché a correr a la plaza y vi un camión lleno de hombres y en él estaba mi padre. Y ya no le volví a ver más, porque a mí a Colmenar no me llevaron nunca, porque era muy pequeña y teníamos que ir andando. A mí nunca me llevaron, yo a mi padre nunca más le he vuelto a ver. Bueno, mi hermana me contaba alguna vez algo de cuando iba a ver a mi padre, de cuando les mataban, que les veía destrozados por allí, decía, uy, a uno le faltaba un brazo, y yo con 6 años, 7, me contaba a mi hermana eso, porque no tenía tampoco a quién contárselo, si es que no podías hablar con nadie. Mi hermana iba a ver a mi padre, a Colmenar, y entonces un día mi padre ya sabía que le iban a matar, y entonces mi padre la dijo, Adela, en la goma del calzoncillo va una carta. Entonces mi hermana, cuando llegó a casa, sacó la carta, y la carta era que se despedía de mi madre y de todos nosotros, de sus 5 hijos. Nos nombraba uno por uno. Nos decía, a los mayores les advertía y les decía, ya sabéis que me matan los del pueblo, no lo olvidéis, muero inocente, yo no he matado ni he robado a nadie. Eso lo repite en la carta varias veces, que la carta está ahí, que se puede ver. No he matado a nadie. Y ir con la cabeza muy alta y nunca os avergoncéis de mí, pero no me olvidéis. Nos nombra a todos. Yo, que era la más pequeña, me dice,
A ti, Benita, tan chiquitina y ya sin padre, no me olvides nunca. Y nunca le olvida. Ni le voy a olvidar lo que tenga los pies en la tierra. A mi padre reza en todos los papeles de que a mi padre le fusilaron, pero a mi padre no le fusilaron. A mi padre lo ataron a un camión, porque no se quiso confesar en parte, pero no, es que los de San Sebastián le tenían mucha manía, no le podían ni ver. Entonces le ataron a un camión, le rociaron de gasolina y le prendieron fuego. Mi padre murió así en Colmenar Viejo. Pero fusilaron en total a 25 personas en el cementerio parroquial de Colmenar Viejo y a 7 en el cementerio del Este de Madrid. Si es que al final de la guerra yo creo que aquí más bien lo que hubo fue venganzas, no fue otra cosa más que eso, y se las tenían guardadas a muchos, porque muchos no hicieron como yo creo que como a Polonia no cogió ni un arma, no hizo nada y acabó en la cárcel, y acabó desterrada. Pero yo el hambre me le quitaba puñetazos. Y mi madre no digamos. No digamos que éramos 5 hermanos y había que darle de comer a mi padre en la cárcel. Teníamos que mandarle el paquete todos los meses para que no le mataran de hambre. Solo sé que un hermano de mi abuelo, Genaro, padre de Cipriano, su hijo le fusilaron. Estuvo condenado también a pena de muerte, que se la conmutaron, pero murió en la cárcel. Ciriaco, el otro hermano, la pena fue más corta, de 20 años, que se le fue conmutando y salió antes de la cárcel. Y no tengo mucha referencia de ellos. De los que sí tengo es de Anastasio San Rodríguez, otro tío de mi madre, que también estuvo condenado a pena de muerte y se la conmutaron. Estuvo muchos años en la cárcel de Burgos, de la cual salió enfermo de tuberculosis. Cuando salió le operaron, estuvo muy delicado y al final murió. Yo no le llegué a conocer, mis hermanos, que son bastante más mayores que yo, sí le conocieron porque vivía con mis padres en la casa de mis padres. Y las penurias que contaba, apenas comida, mucho frío, imagínate en Burgos, a lo mejor los sacaban al patio mientras estaba nevando, muchas penurias en la cárcel. Él salió, me parece que en el año 44, pues al año siguiente nació mi madre. En Belchite no sé, me imagino que está en la reconstrucción del pueblo, pero nunca lo llegó a decir cuál era su trabajo. Él lo que más nos contaba pues era eso, el hambre que pasó, vamos, que no les daban ni para comer, que se pegaban hasta por los huesos que le daban a los perros. Parece que él dice que pesaba cuando vino 45 kilos y era una persona corpulenta, no era una persona que fuese de constitución delgada. La disciplina que tenían, lo que ya te he contado, de que les hacían cantar el cara al sol, el himno tradicionalista, todo eso, porque no lo cantaba él, se le quedaba lo debía tener grabado y todo. Pero de lo que hacía allí, su función en la cárcel, no, pero que las pasó muy putas. Porque fueron a por mi padre, que me lo contaba mi padre. No estaba mi padre, le quitaron toda la ropa que tenía mi madre y se llevaron hasta el capote que tenían antiguamente, que iban al campo. Y entonces pues vinieron y se le llevaron. Lo único que te puedo contar de mi tío Simón es que venían buscándole y mi tía Isabel, que la llamaban Saturnina, le metió debajo de la cama en la habitación y no le pillaron. A eso sí, le decían, si te confiesas, te damos 1 litro de leche. A Isabel, o a Saturnina, porque le hemos llamado toda la vida porque eran de saber de qué eran. Y si te confiesas, dice que me tengo que confesar si no he matado a nadie. Si yo no he matado a nadie, no he hecho daño a nadie. Porque el tío Paulino nos contaba que estaban en una baldosita, había 4 personas, había agua y también estaba allí un cura con ellos. Y el cura, pues era una persona buena. Cuando estaba allí metido, no era un ese. Y entonces le decía,
Paulino, vamos a resistir, no te preocupes, porque ya por lo visto se llevaron algunos, y bueno, se los llevaron, ya sabes, y entonces estaban ellos. Y decía, vamos a resistir, pero el pobrecito cogió, pues eso, como no comía ni nada, y se murió. Y cuando vino, pues fuimos a buscarle a Alcobendas. Yo ya, pues no ni le conocía. Pero luego cuando estábamos, como te digo, que estábamos en mi casa, allí juntos, pues mi tía nos llevaba al cine, cuando había ese cine en el pueblo y eso. Y cuando veníamos, estaba agarrotado a la cabecera de la cama y decía, no me des más, no me des más. Y eso se me quedó a mí grabado, porque se quedaba luego como unos zorritos de lo que le hacían sufrir. Los hacían sufrir, no a mi tío, sino a todos. Cuando querían coger a determinados vecinos de San Sebastián de los Reyes, pues, bueno, de San Sebastián de los Reyes o de otros pueblos, lo que hacían era detener a las mujeres. Mi padre no estaba en el pueblo, estaba con los carabineros. Entonces llegaron a la puerta con un camión y empezaron a picar la pared. Y salimos mi madre, que éramos 5 hermanos, a la calle a ver qué pasaba. Entonces la encañonaron los militares que venían en los camiones, la encañonaron a mi madre y la decían que hiciera el saludo. Y mi madre hacía el saludo y decían que haga usted el saludo. Y mi madre, más nerviosa, hacía el saludo. Hasta que un señor le dijo, déjenla ustedes a esta mujer que no sabe lo que la están diciendo. No saben qué saludo tiene que hacer. Entonces ya a mi madre la detuvieron en casa. Y estuvo en casa retenida, no podía salir a la calle. Enseguida se la llevaron a la plaza del pueblo, que era una clínica o algo así, y ahí estuvo mi madre presa. Primero estuvo en el calabozo, bajo del ayuntamiento, en el calabozo estuvo retenida. Y ya de ahí la pasaron al otro lado donde era la clínica, de la plaza del pueblo, bajo el ayuntamiento. Ahí estuvo, hasta que ya se la llevaron a Colmenar. No, a mi madre a Colmenar no, a mi madre se la llevaron a Madrid, a no sé qué otra cárcel. Y ahí estuvo 3 años. Y a los 3 años que la dieron la libertad, la desterraron 6 meses más por el País Vasco. Es que el pueblo es muy raro de nombrar, al País Vasco. Entonces nosotros nos quedamos solos, los 5 hermanos solos. Porque era una de las venganzas, digamos, que tenían aquí los falangistas, pues era encarcelar a los maridos, fusilarlos y a las mujeres raparlas el pelo para escarnio público, darlas aceite de ricino y sacarlas de paseo. Mi abuela, afortunadamente, sí la raparon el pelo, que la llamaron un día que se presentase al ayuntamiento y fue acompañada por mi tía, que tenía 7 años, mi tía Paquita, y una hermana de mi abuelo se presentó en el ayuntamiento y allí la empezaron a rapar el pelo y mientras se lo rapaban, los falangistas, la gente buena del pueblo, pues jugaban con las trenzas de mi tía, que creo que tenía unas trenzas preciosas. Y al mismo tiempo que rapaban el pelo a mi abuela, jugaban con las trenzas de mi tía y le decían al peluquero que cuando acabasen con la madre, que empezasen con la hija. Imagínate la reacción de mi abuela, creo que los llamó de todo y no la cortaron el cuello, pues de milagro. Afortunadamente a mi tía tampoco la cortaron el pelo. Y las rapaban el pelo, las daban aceite de ricino y las sacaban de paseo. Mi abuela siempre había alguna gente buena que la avisaba, Carlota, corre, corre, escóndete, escóndete con los chiquillos que van a venir a por ti. Y afortunadamente no la sacaron de paseo, pero sí la raparon el pelo. Estaban escondidas, pues a lo mejor estaban un día escondidos para que no la sacasen, pero eso era costumbre. Aquí creo que en muchos sitios de España hicieron eso. Mi padre, claro, al huir,
pues detuvieron a mi madre, a María, Máxima María, la detuvieron y la juzgaron, estuvo condenada a muerte, luego la dieron 20 años de cárcel y luego, porque tuvo buena conducta, mi madre hizo menos y estuvo con la madre de Benita, estuvo en Las Ventas primero y luego en Saturrarán, allí en Santander. Y mi madre salió en el 45 pensando que mi padre estaba muerto, porque mi padre le detuvieron en el 44 y le liberaron en el 45, cuando liberaron el campo de concentración. Mi padre cuando huyó con su primo, como su primo Marcial. Marcial escribió a mi madre diciendo: María, a Tomás la han detenido la Gestapo, yo pienso que la han matado. Porque claro, los alemanes estaban perdiendo terreno y entonces en vez de detener, mataban. Mi padre tuvo mucha suerte que no le fusilaran, porque al lado de donde estuvo detenido era uno de los maquis más importantes y los alemanes tenían miedo. Entonces se le llevaron para los campos de concentración. Pero entonces el primo de mi madre dijo: a Tomás se la han llevado, María, eres viuda. Y mi madre tenía los papeles de viuda. Entonces, es una historia un poco larga. Entonces mi padre en el 45, cuando salió, escribió a mi madre diciéndola: oye María, que estoy aquí, estoy en Francia y lo que quiero es trabajar, ganar dinero y luego que te vengas conmigo con los dos chicos. Entonces mi padre no sabía, era pastor, se puso como albañil en Orleans trabajando y ahorró todo el dinero que pudo, y mi madre en el 51 mi madre pasó clandestinamente, mi padre pagó a alguien que la sacó, mi madre cogió el tren, se salió de San Sebastián de los Reyes con su bolso y a las vecinas le dijeron: María, ¿dónde vas? Dice: yo me voy a Madrid a comprar. Y volvió y se fue, cogió el tren y luego en Irún vino un hombre que la hizo pasar por el mar hasta Andaya, y de Andaya cogió el tren hasta Orleans. Y ahí mi padre y mi madre se encontraron. Y la anécdota es mi madre que dice siempre que mi padre le dejó con pelo y le encontró que era calvo. La juzgaron también y la mataron, la fusilaron a 3 hijos. Hemos sido en San Sebastián de los Reyes una familia muy castigada. A mi abuela también la metieron en la cárcel, a mi madre, por ser mala madre, sí, mi abuela por ser mala madre, sí. Porque ¿Qué es una mala madre? Era una madre de hijos comunistas. A mi abuela la detuvieron, o sea, mi abuela se quedó viuda porque como su marido se mató con una espoleta de las bombas que recogía en el campo, y mi abuelo pues sí, ya digo, murió. Y entonces ya, al no poderle meter mano a mi abuelo porque no vivía, estaba mi abuela, que fue la que pagó la patente de las espoletas, y fue cuando la metieron a la cárcel también, cuando a mi padre. Vinieron, registraron en la casa y se dieron con la cosa de, ya digo, la chatarra que tenían, que era chatarra. Sabían que mi abuela era un punto importante, un pilar importante, y no solo porque se llamaba Pilar, sino porque la conocía mucha gente. Mi abuela era cocinera y cocinaba para mucha gente rica, tanto de Sanse como de Alcobendas. Entonces mi abuela hubiera hecho lo imposible porque a mi abuelo no le mataran. Y como ellos lo sabían, la mejor manera de que mi abuela no pudiera hacer nada es metiéndola en la cárcel. Y lejos, porque terminó en la cárcel de Saturrarán. Una hija de la Polonia sí que fue militante de las Juventudes Socialistas Unificadas. Además, creo que fue dirigente y todo aquí de las Juventudes Socialistas Unificadas del pueblo, una de sus hijas. Pero ella no tengo constancia de que militase en algún partido político o en algún sindicato. Lo que pasa, yo lo que tengo entendido en mi casa es que eso sí, a la gente derecha, pues si le tenía que decir algo, se lo decía. De esos 146 consejos de guerra que hoy conocemos, 35 fueron a mujeres, es decir, contra mujeres de este pueblo.
Es decir, el 24% de los consejos de guerra fueron a mujeres. Eso no ha ocurrido en ningún otro pueblo del entorno de San Sebastián de los Reyes. Y mi madre murió pues a consecuencia de que no comían, cogió una anemia y cogió la tuberculosis. Y entonces se murió a los 31 años. Así que ahí ya empezamos la lucha, hemos pasado mucho de hambre, mucho no, porque cambiaban, iban a un pueblo y cambiaban el aceite o lo que llevaran por otra cosa que ellos quisieran. Pero como se los encontraran en la carretera, pues se lo quitaban y venían sin nada. Entonces hemos comido, te puedo decir lo que hemos comido, almortas, gachas, que las tengo aquí, ya no las quiero. Mi pequeña, mi hermana, que le he criado pues conmigo como si fuera hija mía, porque como nos quedamos tan solitas, se ponía samota para comer, samota para cenar y samota para almorzar. Y cuando estaban en la cárcel, pues ya ves, se lo llevaban, las barritas que les daban, pues mi madre se manchaba con todas las de Simón. Iván también estaba en la cárcel, todos esos se iban andando hasta Colmenar. Y entonces ahí pues se llevaban lo poquito que nos quitaban a nosotros. Entonces nosotros nos quedamos solos, los 5 hermanos solos. Mis hermanos con 11 años ya estaban de pastorcitos en el campo. Y así, yo a los 10 años me puse de niñera, ya mi madre volvió de la cárcel, pero a los 10 años me puse de niñera y ya no dejé de trabajar. Íbamos al campo a coger hierba, a coger bellotas, a espigar, y yo luego, mi hermana machacábamos las espigas, lo limpiaba, y luego yo con un molinillo molía el trigo o la cebada y con eso hacíamos gachas para comer, porque lo que había, o hacía pan en la lumbre, o te cogía las cáscaras de naranja que había por la calle. Hemos pasado mucha miseria, mucha hambre, mucha. Porque yo, cuando mi padre estuvo en la cárcel, era muy pequeño, y eso, la que te he dicho, pasé mucho hambre, muchas calamidades con mi madre, que nos íbamos por bellotas, nos íbamos, bueno, a robar lo que podíamos, no me importa decirlo, porque salíamos al campo y echábamos mano lo que hiciera falta, porque ¿ves? El hambre era bastante jodido. Y salíamos al campo y lo mismo traíamos bellotas que si traíamos uvas, que si lo que pillábamos en el campo. Pero cuando no había eso en el campo ya no teníamos nada que comer. Porque de comer no nos daba nadie, ya digo, más que esas 2 mujeres que de vez en cuando me daban un platito de judías. Y me lo comía con una cuchara de madera. Eso no me se olvidaba. Y en la que te digo de que mi padre llegó aquí al pueblo, ya que salió de la cárcel, se metió a pastor, igual, estaba de pastor y si había que ir a por un conejo, pues iba por un conejo. Y era lo que hacía, y precisamente por ir a por un conejo le metieron 8 días en la cárcel también, en Alcalá de Henares. Mi padre dejó a mi hermano, que nació en el 36, y a mi hermana en el 38. A mi hermana no la conocía porque, claro, mi padre está en la guerra. Mi hermano y mi hermana, mi hermano fue donde la familia de mi padre y mi hermana fue con la familia de mi madre, hasta que mi madre salió de la cárcel, claro. Así que se juntaron mi padre y mi madre, y entonces yo nací en el 53. Al nacer yo, mi padre dijo, yo quiero reunir a mi familia. Entonces, mi padre y mi madre hicieron venir a mi hermana y a mi hermano Marcelino. Mi hermana se llama María, y mi hermano Marcelino en el 53 fueron a vivir con mis padres. Mi hermano se quedó en Francia. Sin embargo, mi hermana, cuando cumplió los 21 años, se vino otra vez para San Sebastián de los Reyes. A veces hizo de extraperlo, pero lo dejó porque siempre lo cuenta la anécdota que una noche iba con la bicicleta, iba cargado con un saco, no sé de lo que sería,
que vio a la Guardia Civil, dejó el saco allí, salió corriendo y dice que ya no más, no volvió, imagino, después de haber pasado todo lo que pasó en la cárcel. Aquí trabajaba mucho la gente en las canteras del río, sacando piedras y camiones de arena. Iban a por bellotas y las cogían de las encinas y llenaban los sacos para traérselas, para venderlas y comer nosotros. Y llegó el guarda y dice, venga, conmigo y a llevar las bellotas, cargas con el saco de las bellotas. ¿Y sabes lo que hizo mi tía? Dice, poneros en fila y vamos. Y según iban en fila, iban cortando el saco, de cortarlas. Y cuando llegaron a la casa de la dehesa, que hay una casa en la dehesa, esa, se encontró que iban los sacos, porque le iban el caballo, claro. Y ellos iban andando y cargas. Se encontraron que no había ninguna ballesta. Esto no me lo ha hecho ni mi madre. Bueno, iba por leña, primero iba por leña para pagar las medicinas de mi madre. Y llegaba ahí, a donde está el rastrillo, y salía el guarda del campo y le quitaban lo que traía la borrica, ¿sabes? Lo que traía la borrica se lo quitaba. Y lo vendía pues, a personas que eran buenas, aunque había malas, las había buenas. Había una señora que se llamaba la tía Máxima, decía, Marcelo, tráeme un ese de leña. Dice, pero si tiene usted, tú tráemelo, para poder pagar las medicinas de mi madre. Y luego le tocó pagar las medicinas nuestras porque quedamos en, pues eso, con lo que tenía mi madre, pues nos lo pegó a nosotros como éramos pequeñas. Y el don Eduardo, el alcalde que hubo, pues le dijo, mira Marcelo, no lo tengo, pero bájate a Alcobendas y pídele esto que te doy. Y tú me lo vas pagando 1 euro cada vez que puedas. Así se lo pagó. Y yo con ese hombre le he tenido, pues eso, de que ha sido una persona que si no es por él no compramos las medicinas, porque la tuberculosis era lo que había antes y entonces pues no había salido la penicilina aquella. Se dedicaba al extraperlo, andaba de aquí y de allí, no sé muy bien lo que era lo del extraperlo, pero sí que era un poco el trueque de cambio de cosas o de llevar cosas de aquí para allá, Madrid para acá. Ella se buscó la vida en todo momento, porque a mi madre la tuvo que meter en un colegio interna de monjas, pero finalmente la tuvo que sacar porque la mataban de hambre y la pobre, mi madre era poquita cosa y más bien enfermuchilla siempre, entonces bueno, pues la tuvo que sacar. Y finalmente luego un hijo que tenía, el mayor, de 18 años, murió por el corazón, tenía un problema cardíaco y en el desarrollo de los 18 años pues falleció. Porque de los 5 hermanos, los 4 murieron ya. De los 5 me he quedado yo sola para testigo y poder decir lo que ellos nunca dijeron, porque había mucho miedo, nunca se habló, en mi casa nunca se habló de mi padre, nunca, porque es que no se tenía ese miedo. Y yo, a mis hijos, desde el primer que tenían conocimiento, les expliqué lo que había sido mi vida. Lo que no hicieron mis hermanos. Mis hermanos a sus hijos no se lo contaron nunca, lo que habían pasado. Yo sí, a mis hijos les dije lo que había pasado y la muerte que le habían dado a mi padre. Mis hijos desde pequeños saben mi vida. Conocer no conocemos nada porque el tema es eso, es que nuestros abuelos era todo secretismo. Todo secretismo porque no querían que por casualidad se sufriera otra detención o otro que en la familia le detuvieran o algo. Es que en realidad nosotros los sobrinos no tenemos información realmente, es que nuestros padres no nos han contado. No nos han contado por miedo y por si hubiera alguna represalia o cualquier cosa. Es que ha sido todo tabú.
En casa no se hablaba nada de eso, porque mi padre, cuando quiso explicarnos un poco todo, lo primero nos sonaba a chufla, las historias de... Y luego cuando hemos querido saber realmente, pues ha faltado él. Lo pasaron muy mal las dos familias, tanto por parte de mi padre como mi madre, y entonces ellos lo que tenían era el temor de que si a ellos sin hacer nada los habían hecho lo que los habían hecho, entonces si nosotros sabíamos la verdad y hablábamos, que nos pasase algo. Entonces ellos nunca hablaban nada. Y hay cosas que te decían, como el gesto de mi madre, pero porque mi madre no podía más, lo tenía que contar. De mi tío Doroteo, que es el hermano mayor de mi madre, mi madre era pequeña, y es de lo poco que nos hablaban, puesto que ellos nunca nos querían decir nada para evitar que tomasen represalias al tener nosotros conocimiento de lo que los habían hecho a ellos. Y de Doroteo es de quien tenemos un poco más de información, porque de José, aparte que murió mucho más joven, que eran 23 años, lo único que yo he conservado, que la ha tenido mi madre y mi padre toda la vida, ha sido una fotografía, que estaban los dos, y gracias a esa fotografía y la información que nos ha llegado ahora, pues podemos tener un poquito de idea de qué es lo que le pasó. De Doroteo hay algo más, y de mis abuelos, pero de ellos dos había mucho miedo por las represalias que pudieran tener hacia nosotros. Mi padre hablaba muy poco de la deportación. Lo poco que puedo saber es cuando explicaba alguna anécdota, pero muy poquita. Sin embargo, mi madre dio un testimonio diciendo: no se tiene que olvidar. Yo tengo una hija que tiene 35 años, lo que yo sé, ella lo sabe también, porque no tiene que olvidar a su abuelo y a su abuela, porque han luchado por la libertad. La verdad es que cuando se hablaba con miedo, se hablaba siempre. Yo, bueno, de todos somos 4 hermanos, y la que más ha insistido siempre en saber he sido yo. Quizá porque tenía mucho contacto con mi abuela y con mi madre. Mi abuela vivía con nosotros, es decir, que teníamos 2 madres, mi madre y mi abuela. Entonces yo siempre insistía en que me contara, yo quería saber siempre. Ella contaba, pero no sé si no es que no quería contarme todo o realmente es que no lo sabía, porque sí que había cosas que después se han descubierto y que ella nunca jamás me contó. Lo que sí penaban, tanto una como otra, eran por saber dónde estaban, porque tanto mi madre como mi abuela, o mi abuela como mi madre, se fueron al otro mundo pensando, no sabiendo exactamente dónde estaban los restos de mi abuelo. Hablaban de un paseo en Colmenar, pero solo hablaban de eso. No hemos sabido hasta hace muy poco, ya con ellas 2 fallecidas, el paseo famoso, lo que era y dónde estaba ubicado. Porque nadie nos echaba una mano, al revés, nos despreciaban porque éramos rojos. Yo iba al colegio y las niñas no me dejaban jugar con ellas porque me decían: esta no juega porque es roja, estas no juegan porque son rojas. Y nosotros, los 5 hermanos solos, pasamos de todo lo malo que se pueda pasar, porque nadie nos echó una mano, porque mi padre tenía hermano pudiente, pero no nos miraba ni nos decía hola, no nos reconocía como sobrinos, porque él era fascista y nosotros rojos, por eso no nos miraban a la cara, al revés, nos despreciaban. Si podía ser el hijo mayor que tenía, me pegaba, porque una vez me clavó un clavo en todo el culo. Cuando mi abuelo estuvo en la cárcel, las beatas del pueblo vinieron a mi abuela a decirle: ¿por qué Ciprianí no hace la comunión? Y mi abuela, que los tenía, vamos, que no sé, que era un poco así, los tenía puestos, le dijo: bueno, cuando ustedes suelten a mi marido, mi hijo hará la comunión. No te saludaban, y íbamos al colegio y ponían a las niñas ricas primero delante y nosotros detrás. Como iban de blanco y nosotros no teníamos, pues íbamos detrás. Pero decir me han insultado, no puedo decir que me lo han insultado. Han hablado, y claro, yo sabía que hablaban por los rojos, pero yo me callaba, pero ahora no me callo. Siempre lo ha habido rechazos, todos que quieras apoyos, ninguno. La reacción que yo he visto en mi padre y en mis tíos, humildad y a callarse y a seguir la vida.
Por parte de los vecinos, a lo mejor algunos no te hablaban o cosas de esas porque era ya de otras ideas, otras cosas. De mi juventud, la Guardia Civil, pararte y por ir en grupos o lo que sea, te separaban para que no hubiera mucha masificación de gente. Mi abuela, a pesar de, después de todo lo que pasó, después de que siguió militando, y es el hecho porque yo creo que sí siguió en contacto con gente, es porque él siguió militando en la clandestinidad, no sé a partir de qué año era del PC. Y yo tengo recuerdos de ir a ver a compañeros que había estado con ellos en el frente o había estado en la cárcel. Nosotros en Francia, mis padres han seguido militando, es decir, que había una colonia de españoles muy importante en Orleans, pero un poquito dividida, porque había la sede de los anarquistas, había los comunistas y había los socialistas. Nosotros, claro, toda la vida íbamos a lo que se llama la Bolsa del Trabajo, donde se reunían todos los comunistas, y mis padres hasta lo último han estado militando para España, es decir, que mi padre ha tenido la carta del Partido Comunista hasta el 83, el año en el que murió, y vendía en El Mundo Obrero, y todas las semanas un español, bueno, amigo de mi padre, venía con el periódico del Mundo Obrero todas las semanas. Cuando ya se muere el dictador, el rey se está haciendo publicidad por Europa y eso, pues fue el rey a mi abuelo le gustaba ver mucho el parte, como decían antiguamente los mayores. El parte pues el rey pues fue al Parlamento francés. Y en aquella época el Parlamento francés era de derecha, no era ni de izquierda ni nada. Y dijo, mira, la mayor democracia del mundo, ¿sabes? Que mi abuelo es lo que quería, la democracia. Daba igual que fuese de derechas que de izquierdas, que hubiese democracia, como en Francia. Ahora no me callo. Ahora cuando empiezan a decir que si Franco, que si era muy bueno, que si estuviera Franco no pasaba esto, digo, pues tú no has pasado lo que nosotros hemos pasado. Digo, y mi madre está muerta por Franco. Si no es por Franco, eran los que estaban ayudándonos. Mi padre murió en el 83, debido a las secuelas de los campos de concentración. Mi padre trabajó de albañil hasta los años 60. En los años 60 le descubrieron una tuberculosis debido a los campos de concentración. Y a pesar de esta desgracia, tuvieron mucha suerte, voy a decir, al nivel de poder vivir bien, porque los alemanes reconocieron la enfermedad de mi padre en los campos de concentración. Entonces mi padre tuvo una pensión bastante confortable, que nos permitió de vivir bastante bien. Parece que fue cuando Felipe González dio a los que en el año 80 y tantos, ¿no? Me parece que dio una cierta cantidad de dinero por los represaliados, los que sufrieron cárcel. Sí, mi abuelo recibió una pequeña ayuda. Porque es que yo antes nunca podía hablar de mi padre, porque mi padre había sido un demonio para la gente. Entonces yo, el hablar y oír hablar de mi padre, el oír al presidente el otro día decir que Facundo fue muy grande, que abrió el camino para que ellos lo siguieran. La ministra decirme que mi padre, en palabras me lo dijo a mí, que mi padre fue muy grande porque fueron a Colmenar. Fue muy grande, que abrió el camino para que ellos siguieran. Para mí eso es una satisfacción muy grande, que yo nunca había visto ni el nombre de mi padre escrito en ningún sitio. En ningún sitio. Yo ver la foto de mi padre. A mi padre le hicieron UGT, le hicieron un homenaje muy bonito, muy bonito. Y está la foto de él, una foto grande. En la sede de UGT está la foto de mi padre. Eso para mí es lo más grande, que hayan reconocido lo que mi padre fue, que era un ser humano, era una persona. Simplemente con eso me conformo. Sí, ya en democracia, el único reconocimiento que pudo ver mi padre, que murió en el año 1999, fue en el primer gobierno democrático en el ayuntamiento. Le llamaron porque le dijeron que iban a poner el nombre de una calle en honor a mi abuelo.
La ilusión de mi madre, y vuelvo a repetir el hecho de la frase famosa, están en un paseo en Colmenar, que se ha repetido constantemente, ¿no? El no saber exactamente dónde estaba ese paseo ni cómo, porque yo no sé por qué tampoco querían ir mucho a Colmenar, tampoco era un lugar donde se fuera, ¿no? No tenían más información. Lo que sí quiero, y me haría muchísima ilusión, pues que finalmente fuera un poco, fuera mucho, que me dijeran, esto es de tu abuelo, este es tu abuelo, y llevarlo junto a ellas. Pues esa sería mi ilusión y, claro, mi esperanza, ojalá. La esperanza que aunque poco que esa muerte le dieron a mi padre, algo encontrarán de él. Pienso que algo tiene que salir. Para mí una satisfacción muy grande. Además es que desde que me dijo Carmen, el día 22 empiezan las exhumaciones. Yo, porque antes no me lo creía, cuando decía, se va a exhumar, yo decía, imposible, esto nunca va a salir. Pero dijo, el día 22 empiezan, bueno, yo para mí, de hecho, me iba a Colmenar todos los días, allí al pie de la fosa, y he visto cómo sacaban a los demás cadáveres. Y pienso que algún día saquen algo de mi padre, si no el cuerpo entero, algo saquen de él. Y enterrarlo conmigo al día que yo me muera. Uno de los deseos que tenemos mis hermanos y yo es, si conseguimos sus restos, es poderlos enterrar juntos, y ya que no pudieron estar en vida juntos, que reposen sus restos unidos. Y es eso. Siento mucho, me acuerdo muchísimo, muchísimo de mi padre en estos momentos. Lo paso psicológicamente muy mal, pero sé que estaría muy, muy orgulloso. Porque él siempre nos decía que el abuelo no fue ningún ladrón, ningún asesino, ir con la cabeza muy alta. El abuelo, como decían las cartas, que fuésemos todos con la cabeza muy alta, que nadie nunca os diga lo contrario, que no se intenten convencer de que fue una mala persona, al contrario. Incluso los mismos que firmaron para que le mataran, a los años, cuando me ven en la calle, me dicen, hay que ver tu padre, qué pena, con lo buena persona que era. Yo la poca información que tengo es gracias a la asociación, que son las que nos están dando a conocer parte de esa historia que se creó a raíz de las detenciones, porque realmente lo poquito que sabemos nosotros de antes de las detenciones no tiene nada que ver con la historia que se montó para condenarlos. El hecho de que todos estos testimonios que se han recogido y que bueno, forman parte, ¿no?, ya de esta memoria histórica por la que se está luchando, pues yo solo quiero agradecer mucho, pues, a toda esta gente, Carmen y, bueno, y todos los que forman parte de este movimiento, por decirlo de alguna forma, porque sin ellos seguramente todo esto no se hubiera podido conseguir. Entonces yo hablo y traslado el agradecimiento pues desde corazón, ¿no?, y desde la parte de mi abuela y de mi madre, que estoy segura de que se sentirían, pues, muy orgullosas al saber que, bueno, pues yo, pues, traslado un poco, así a grandes rasgos, pues el padecer que tuvieron. Y siempre termino, cuando tengo que hablar de este tema, diciendo que ojalá todo esto nos sirva, esa memoria, sobre todo para que jamás, jamás tengamos que volverlo a vivir. Si algo nos enseña, nos debería de enseñar la historia, es de que no tenemos que volver a repetir por todo lo que se ha pasado. Es solo eso.
Benita Navacerrada López. Me llamo Doroteo Vaquero López. Soy Esther Mateo Cabrero. Soy Manuel Cabrero Vaquero. Yo soy Olga Pereira Esteban. Bueno, soy Adolfo Martínez Pereira. Pues mira, me llamo Emilia Perdiguero Martín. Bueno, yo me llamo Ezequiel Sanz Esteban. Pues me llamo Pilar de la Sen Navacerrada. Soy Carmen Carreras, la secretaria de la Asociación Comisión de la Verdad San Sebastián de los Reyes. Mi padre venía de trabajar a lo mejor de Madrid, porque también iba a Madrid y iba a Pesadilla, porque también trabajaba. Y luego se iba al monte a coger conejos. Y el día que esto es el cuartel de la montaña, vino a casa y dice, nosotros estábamos ya durmiendo, pero dice, hoy Maximina, en Madrid debe de haber algo, dice, porque he sentido tiros y mucho humo.